Un saludo a todos. En esta presentación vamos a ver la oración cristiana, continuando con nuestro proceso que habíamos empezado con la liturgia, ahora la oración. Eso lo primero que tenemos que ver es en realidad qué es la oración cristiana. Y para eso vamos a ir citando a grandes maestros de oración de la tradición cristiana y no solo las ideas que uno puede expresar, para también absorber esta riqueza. Y Santa Teresa de Ávila, en ese sentido, la gran Teresa, la doctora de la Iglesia, dice que la oración es tratar a solas con quien sabemos que nos ama. Es decir, es una relación de amor, de amistad, un diálogo confiado con Dios. Por otro lado, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, dice que la oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, una dulce conversación entre la criatura y su creador. Es decir, se trata de una conversación, no es una cosa formal, sino una relación cercana. San Agustín dice, tu mismo deseo es tu oración. Si el deseo es continuo, continua es tu oración. Lo que motiva a la oración cristiana es el deseo, la búsqueda de Dios, el deseo de encontrarse con Él. Y Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, dice, es un impulso del corazón, una mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto en la tristeza como en la alegría. La oración es reconocer esta relación con Dios. De ahí que podríamos sintetizar que la oración, es una relación de amistad con Dios, es un diálogo sincero entre Dios y nosotros, es reconocer a Dios en la propia vida y es ponerse uno mismo en las manos de Dios. Bien, eso podríamos decirlo de no solo de la oración cristiana, sino de cualquier forma de oración. Pero ¿qué es lo propio de la oración cristiana? Su especificidad. Primero, que es una oración trinitaria, al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Segundo, que es una oración personal y comunitaria, es decir, siempre está en relación con los demás, aunque sea una oración individual. Y siempre la oración comunitaria tiene también este dato de la propia experiencia personal. Se alimenta de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, pero no solo de la Sagrada Escritura, también del Dios que habla en la vida, del Dios que habla en la historia. Y claro, puede que yo no lea explícitamente un texto bíblico, pero muchas de las oraciones que se recitan en la iglesia, de los libros litúrgicos, de las canciones, están inspiradas en textos bíblicos, así que de alguna manera también indirectamente se alimentan de la palabra de Dios, aunque siempre es preferible que de alguna manera sea explícito. También se alimenta de los sacramentos y de la liturgia. Son una prolongación de lo vivido en los sacramentos y la liturgia y no algo independiente de ella. También se alimenta de las circunstancias de la propia vida, de las situaciones que vamos viviendo. En la oración cristiana debe entrar todo lo que nos acontece, no quedar afuera. Y de la cultura de nuestro pueblo, no solo de nuestra vida personal, también la historia de nuestro pueblo, los procesos sociales que va viviendo, la cultura, la forma de orar, las sensibilidades, todo aquello debe entrar en la oración cristiana, en comunión con María y con toda la Iglesia. María Virgen ya está presente desde el primer momento en la reunión de los discípulos en Pentecostés, orando junto con ellos, pidiendo el Espíritu Santo y con toda la Iglesia. Siempre es una oración católica en ese sentido, universal. La oración cristiana no surge de una mitología o de una experiencia o de un análisis intelectual, de una escuela de meditación, sino de la experiencia de Jesús. Jesús es un gran orante. Incluso eso deberían reconocerlo incluso aquellos que no creen en Jesús como Dios, que Jesús era un hombre religioso. Por lo tanto, tenía un espíritu de oración y era participante de la espiritualidad de su pueblo, la religión judía. Era un judío observante. Aparece en los evangelios participando en la liturgia de su pueblo y en las fiestas. Ahí hay varios textos que lo señalan. Oraba con los salmos, los que cita constantemente. Jesús cita muy poco la ley de Moisés, pero mucho los salmos, lo que indica que oraba constantemente con ellos al punto de memorizar algunas frases, o bastantes en realidad, que le permiten ir cultivando su espiritualidad y su manera de ver a Dios. Tradición que ha seguido la Iglesia en la liturgia, por supuesto. También ora espontáneamente, con sus propias palabras, lo que no es tan común, pero también era una costumbre personal de él y también es una sana tradición que deberíamos seguir. Ahora en momentos importantes de su vida, al nombrar a los discípulos, el ícono de la oración de Jesús aquí en el huerto de Getsemaní antes de su pasión, al iniciar su misión, etcétera.
Y también ora en solitario en la montaña de noche. Esto no es tan común en la época de Jesús. La montaña, los lugares solitarios, la noche, era considerado el espacio para los demonios. Por lo tanto, es visto desde sus discípulos, sus contemporáneos, como un acto de poder de Jesús que muestra en realidad quién es. El hecho de que pueda aislarse en solitario en la montaña o de noche y pueda sobrevivir, digamos, a eso y volver. Quiere decir que es capaz de dominar las fuerzas del mal. Y también es una tradición que siguió la iglesia con las vigilias. Pero lo más particular de Jesús es que llama a Dios Abba, Padre querido, papá. Es la forma familiar de llamar los hijos a sus padres en la cultura de Jesús. Es una palabra aramea que la iglesia ha conservado y hay algunos testimonios de, sobre todo los rollos del Mar Muerto, de oraciones donde se dirige a Dios el Abba, pero por lo tanto no podemos decir que es exclusivo de Jesús en ese sentido. Es probable que haya existido alguna forma de oración en ese sentido, pero es propio de Jesús en el sentido que muestra claramente su manera de entender a Dios. Pero Jesús no ora, sino que es alguien que enseña a orar, a orar. A petición de los discípulos, como aparece aquí en Lucas, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos y le piden lo mismo a Jesús. Ahora, los discípulos, a diferencia de la visión que siempre aparece muchas veces, no son gente ignorante. Los discípulos eran también religiosos, practicantes judíos, por lo tanto conocían las oraciones de la religión judía. Y el dato es muy fácilmente demostrable. Si no fueran gente religiosa o gente con un espíritu religioso, no habrían seguido a Jesús, evidentemente. Entonces conocían las oraciones. Cuando dicen enséñanos a orar, lo que están pidiendo es enséñanos a relacionarnos con Dios como tú lo haces. Descubren que Jesús tiene una relación diferente de la que ellos habían experimentado en su religión y quieren tener esa misma relación. Eso es lo que quiere decir el enséñanos a orar. Y la respuesta de Jesús es obviamente el Padre Nuestro. Por lo tanto, el Padre Nuestro no es otro rezo que se suma a los rezos que ya conocían, sino que es una forma de relacionarse con Dios. El Padre Nuestro es ya una escuela de oración. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma sobre el Padre Nuestro, que es la oración cristiana fundamental, no solo en el sentido de que es la oración cristiana básica, que todo cristiano debe conocer y debe recitar, y de hecho es la oración que todos de alguna manera hemos conocido primero. Lo primero que se le enseña a un niño, cuando es una familia preocupada de estas cosas, es a orar el Padre Nuestro, sino que es el fundamento de todas las demás oraciones. De alguna manera, toda oración, para estar seguro que su contenido es cristiano, debería poder enlazarse con alguna de las expresiones del Padre Nuestro. Es también el resumen de todo el Evangelio. En él está condensado todo lo que Jesús nos quiere comunicar sobre el Padre Dios, y es el corazón de las Sagradas Escrituras. San Agustín decía, no hay nada en las Sagradas Escrituras que de alguna forma no encuentre yo en el Padre Nuestro. Es decir, el Padre Nuestro es un criterio de interpretación también de las Sagradas Escrituras. Y acá tenemos el ejemplo del Padre Nuestro en arameo, en la lengua en que se Abunde presentó Bashmai, Jesús, Nektadash Smach, para que tengan por lo menos la visión Tite del Malkuta, Padre Nuestro. Y la imagen de Neuet la Sedianah, izquierda es la imagen Aikana de del Bashmaya, Afbar, Padre Misericordioso, en la famosa Ablan parábola del Hijo Lachma, Pródigo, y la de idea es Sunkana que Niyaumana, es en el fondo una representación del Pashbuklan, Padre Dios y su relación con Chaubain, nosotros. Vamos a escuchar el Padre Aikana Nuestro Daf en Hnan, arameo, por lo menos para que tengan la experiencia de haberlo Shbachna, escuchado alguna vez. Lechaibain, Ula Talan Lenesiuna, Ela Pazzan Membisha. Amen. Bien, ahí vamos a iniciar ahora la reflexión sobre el significado del Padre Nuestro a partir del Catecismo, que dedica 100 números a reflexionar sobre él, pero también a partir de muchos estudios que hay sobre el Padre Nuestro.
es una materia de estudio hermosa, ya lo dije. El Padre Nuestro es de alguna manera ya una escuela de oración. Vamos a partir por la palabra Padre. En la liturgia, cuando el sacerdote introduce el Padre Nuestro en la misa, dice, siguiendo las enseñanzas del Salvador, nos atrevemos a decir. Es decir, llamar a Dios Padre es un atrevimiento, es algo que está por sobre nuestra capacidad, es un don, es un privilegio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que Dios es nuestro origen y nuestra meta. Aquí hay que entender bien qué significaba Padre en la cultura de Jesús. Primero es el origen, de Él venimos, de nuestro Padre, y es también nuestra meta, porque lo que tenemos que hacer es ser como el Padre. Eso quiere decir llamar a Dios Padre. Nos reconocemos como hijos en el Hijo único, que es Jesús. Por lo tanto, también hermanos entre nosotros. De ahí la fraternidad universal. Y uno de los papeles del Hijo, de la cultura de Jesús, era imitar al Padre, era ser como su Padre. Por lo tanto, decir que Dios es Padre implica que queremos hacernos semejantes al Padre. Y también implica que oramos con un corazón humilde y confiado. No le pedimos a un gobernante, ¿no es cierto?, a quien haya que mover a compasión o torcer su voluntad, presionándolo, sino hablamos con nuestro Padre, es decir, con quien sabemos que nos quiere y nos da lo necesario para la vida. Nuestro. Implica la pertenencia mutua, gratuita. Dios es nuestro porque se nos ha donado y nosotros somos de Dios porque en Jesús Él nos ha adquirido. Pero no es nuestro en el sentido de que sea exclusivamente nuestro. Nosotros somos de Dios, pero Dios no nos pertenece en ese sentido. Dios es más grande, no es nuestra propiedad. Significa que ponemos nuestra esperanza en Él. Todo lo que es nuestro lo confiamos a sus manos. Y que es nuestro no por nuestros méritos, porque seamos mejores que el resto, sino por su Hijo, por Jesús, en el Espíritu Santo, en comunión con todos los cristianos de todas las épocas, de todos los tiempos y de todos los lugares, y de toda la humanidad, porque estamos llamados a servir a toda la humanidad y a que toda la humanidad alcance su propósito. Que estás en el cielo. El cielo no es un lugar, no es una cosa allá en las nubes, sino es una forma de ser. Eso quiere decir cielo. Implica que es plenitud, que es santidad. Implica que lo que es Dios en realidad está más allá de toda realidad humana o material. Por lo tanto, todo lo que podamos decir de Dios de alguna manera es inadecuado, no alcanza a expresar quién es Dios en realidad, porque si Dios es Dios, todo lo que podamos decir de Él es insuficiente, está más allá de todo concepto humano. Por tanto, cuando decimos que es Padre, no tenemos necesariamente que pensar en nuestra experiencia de Padre, sino en una experiencia de Padre plena, más allá de todo. Lo que impide también encasillar a Dios en categorías humanas. Es estar junto a Dios, esa es nuestra vocación, llegar al cielo en ese sentido, expresado simbólicamente. San Cirilo de Jerusalén, a propósito de esto, decía, el cielo puede ser también aquellos que llevan la imagen del mundo celestial y en los que Dios habita y se pasea. Es decir, nosotros mismos podemos ser un cielo para otros si actuamos según la imagen del mundo celestial. Entonces, a eso me refiero con que el cielo es un estado más que un lugar. El cielo no es lejanía, no es que Dios está por allá en el cielo, sino es certeza de su presencia y compañía porque está plenamente con nosotros. Él está en el cielo en ese sentido y con Él todos nosotros. Santificado sea tu nombre. Implica reconocer la santidad de Dios, ¿sí? Implica su respeto, su adoración, reconocer que es más allá, como ya decíamos, de todo lo que podamos decir de Él. Es un compromiso también para que su salvación llegue a todos, para que todos puedan santificar su nombre y que se realice su voluntad de salvación en la historia. Decía un padre de la iglesia, ¿no? Tu gloria, Señor, es la vida del hombre, el hombre de pie es tu alabanza. Es decir, la mayor manera de santificar el nombre de Dios es devolver la dignidad al ser humano, a su imagen como creador, ¿cierto? Como criatura de Dios. Por lo tanto, cuando se lucha por los derechos de las personas, cuando se busca una vida más digna para los demás, cuando se es solidario, cuando se denuncia la injusticia, se está santificando el nombre de Dios porque se está realizando su voluntad en la historia, devolviendo al ser humano a su dignidad primera. También significa que nuestra vida muestre a los demás la santidad y bondad de Dios, que nosotros también seamos un reflejo de esta santidad divina. Y sobre todo, muy importante, que en su nombre solo se haga lo que es su voluntad. Justificar el crimen, la injusticia, el sufrimiento en nombre de Dios es ir en contra de la santidad de su nombre, es un atentado al nombre de Dios. Y esto se ha hecho mucho en la historia, por eso insisto tanto en ello. No se puede justificar el nombre de Dios
cosas que van contra la voluntad de Dios. Y a propósito de eso, venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su reino. Bien, hay acuerdo entre los historiadores en que el reino de Dios es el centro de la predicación de Jesús. El acuerdo llega hasta ahí, porque ahora, ¿qué quería decir Jesús con el reino de Dios? Es otro tema. Pero vamos a ver algo. Primero, se realiza en su vida, en su muerte y resurrección. Jesús habla de el reino como algo presente, no futuro, y como algo presente a través de su vida, de su muerte y su resurrección, del misterio pascual. Si bien ha iniciado con su vida, muerte y resurrección, llegará a su plenitud al fin de la historia, cuando Jesús vuelva, y de ahí esta imagen del brote que pongo en esta presentación. Por lo tanto, este es un proceso, no es algo estático ya realizado. La espera del reino, en ese sentido, compromete a la Iglesia en su misión en el mundo. No es que, como esperamos que la plenitud del reino llegue cuando Jesús vuelva, entonces nos sentamos a esperar porque al final Dios lo arreglará todo, sino nos compromete en hacer de este mundo algo más humano, más acorde al reino, vivir ya en este mundo como si el reino se haya realizado, preparar la tierra para cuando Dios instale su reino. Solo un corazón dispuesto a vivir según el reino de Dios puede venir su venida. Por lo tanto, si yo pido, venga a nosotros tu reino, implica que quiero vivir mi vida siguiendo las lógicas del reino y no las lógicas contrarias a él. Su espera nos exige el compromiso con un mundo más justo, más fraterno y más solidario, con hacer de esta tierra una tierra dispuesta a recibir el reino. La Eucaristía, obviamente, es el gran signo del reino ya presente y la espera de su plenitud. Es un signo, pero es un signo que tiene su sentido cuando es signo de todo lo demás. ¿Sí? Las bienaventuranzas son el programa de vida de los que han acogido el reino. Por lo tanto, otra materia de estudio muy interesante, aparte del Padre Nuestro, son las bienaventuranzas, que reflejan el programa de vida, bueno, todo el discurso de Mateo 5, el programa de vida de el discípulo de Jesús. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios, para empezar, es que todos se salven. Cuando nos referimos a voluntad de Dios, nos referimos a eso, ¿sí? No a las cosas malas que me pasan o desgracias que suceden y que de repente decimos, bueno, es voluntad de Dios. No, eso nunca es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos se salven, es decir, que todos alcancen la plenitud y la felicidad y que nos amemos como Él nos ama. Por lo tanto, ya lo advertíamos, el mal y el sufrimiento no son ni pueden ser voluntad de Dios. Nunca Dios va a castigar en ese sentido, mandando una enfermedad o un sufrimiento. Se trata en el fondo de unir la propia vida a la voluntad de Dios, a través de la voluntad de Jesús. No podemos conocer la voluntad de Dios así diariamente, pero sí podemos conocer la voluntad de Jesús por los evangelios, porque es una persona. Entonces, a través de Jesús podemos conocer la voluntad de Dios. No solo que se haga en nosotros, sino en toda la humanidad y en toda la creación. Es decir, ordenar el mundo según la voluntad de Dios, en comunión con todos los que han vivido la voluntad de Dios, es decir, con los santos y con la Virgen María, conocidos y anónimos, y con todos los que la viven hoy día también. Incluso aunque no sean creyentes, incluso aunque no se den cuenta que están haciendo la voluntad de Dios, si hace lo que Dios quiere, aunque no crea en Él, estamos en comunión con Él. Implica también, obviamente, la denuncia de todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Implica una confianza de hijos en la bondad de Dios, porque pedimos el pan del día, ¿sí? En solidaridad con todos los sufrimientos y necesidades de la humanidad. Pan es una palabra griega que significa todos, y llamamos pan al pan porque es lo que comen todos, o todos debieran comer, es lo básico. Por lo tanto, también no pedimos solo el pan, materialmente hablando, sino que todas las necesidades para nuestro día. Y eso implica que somos conscientes que hay gente que no tiene el pan de cada día, que no tiene lo necesario para cada día, por lo tanto estamos en solidaridad uno con los que sufren y con la necesidad de la humanidad. Implica un compromiso por una sociedad justa que permita todo lo necesario para la vida, una sociedad que no provoque que haya gente que no tenga el pan diario, que no tenga lo que necesita, sino construir una sociedad donde todos tengan lo necesario para vivir. Y eso obviamente también pasa por compartir los bienes con los demás, remediando sus necesidades de alguna manera, no solo quedándose en la denuncia o en el proyecto de una construcción justa, sino
en el cotidiano de cada día, compartir los bienes que tengo con los demás en la medida en que eso puede remediar sus necesidades. También implica un esfuerzo misionero. Cuando hablamos de pan, hablamos también del pan de vida, de Jesús. Por lo tanto, implica que el pan de la vida, Jesús, llegue a todos. Por lo tanto, el anuncio, el evangelio y la misión. Pedimos para hoy, entregando a Dios el mañana con total confianza, porque sabemos que Él nos acompaña y nos dará lo necesario en cada momento de la vida. Pedimos lo esencial, no pedimos grandes cosas, pedimos una vida sencilla que exprese nuestra confianza en Dios. Si tenemos una vida acomodada, una vida llena de consumismo, es obvio que digamos que confiamos en Dios, porque tenemos todo asegurado. Pero una vida sencilla muestra claramente que nuestra confianza está puesta en Dios y no en las cosas materiales. Y pedimos obviamente el pan de la vida, que es Jesús, que se nos entrega en la Eucaristía. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una frase tremenda. El perdón de Dios para nosotros tiene como medida nuestra propia disposición a perdonar. No decimos, enséñanos a perdonar como tú perdonas, sino perdónanos tú a nosotros como nosotros perdonamos. Es condición del perdón de Dios nuestra capacidad de perdonar. Afirmamos a un tiempo en esta frase nuestro pecado y su misericordia, porque si pedimos perdón es porque reconocemos que tenemos pecado, y si pedimos perdón es porque sabemos que Él nos va a perdonar. Por lo tanto, ambas ideas están presentes al mismo tiempo. Los sacramentos de la Iglesia, particularmente de la reconciliación, son los signos eficaces de su perdón, concretos, objetivos, de este perdón que Dios nos otorga y nos presenta. Un corazón que reconoce su propio pecado está abierto también a perdonar el pecado de los demás. El que no puede perdonar a los demás es porque en el fondo cree que él nunca va a cometer ese pecado o nunca va a cometer esa injusticia y por eso no la perdona. Pero cuando uno es consciente de que tiene capacidad para el mal también, es capaz de perdonar el pecado de los demás. Ojo, el perdón no tiene que ver con el disculpar, ¿sí? Con el disculpar. Perdonar también es dejar sanar aquellas heridas que tengo del pasado. Tiene más que ver con la propia disposición del corazón que con la intención del otro. La misericordia con los demás muestra en qué medida se ha acogido la misericordia de Dios. ¿Cómo puedo saber yo cuánto he acogido la misericordia de Dios? Bueno, revisando la medida en que soy misericordioso con los demás. Si soy intransigente con los demás, entonces probablemente no he acogido la misericordia de Dios. Se trata de ser instrumentos de paz también y de reconciliación para los que son víctimas del odio y la injusticia. En este mundo está lleno de víctimas que sufren por el odio, por la injusticia, eh, por la insensibilidad de los poderosos, y pedir que Dios nos perdone implica también ser instrumento de paz, de consuelo para los que sufren esas injusticias. No nos dejes caer en la tentación. Nuestro pecado nace de consentir a la tentación. No son simplemente obras malas, sino que hay una tendencia, diríamos, psicológica a consentir en aquello, y de eso pedimos que nos libre. No pedimos no ser tentados, sino triunfar sobre el mal, triunfar sobre la tentación, ser capaz de nosotros dominarnos a nosotros mismos y ser nuestros dueños, y no ser simplemente esclavos de nuestros propios deseos o nuestros propios sentimientos del momento. Pedimos el don del discernimiento, por eso, y la fuerza del Espíritu, para saber reconocer, el don del discernimiento, para saber reconocer si esto viene de Dios o no, si es una tentación o es algo bueno, y la fuerza del Espíritu para resistirla en el caso que no sea bueno y perseverar en el buen camino. La tentación siempre sugiere algo que es aparentemente bueno o inevitable, disfrazando el mal de bien. Por eso requiere un discernimiento fino. Triunfar sobre la tentación implica una decisión del corazón, de la voluntad, implica decidir ceder a ella o no ceder a ella. Es lo que ya dice Jesús: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es decir, el corazón, la mente, la voluntad humana se pone en aquello que para mí es importante. Si yo quiero saber qué es realmente lo importante para mí, debo saber dónde pongo mi atención primeramente, dónde pongo mi dinero, dónde pongo mi tiempo, dónde pongo mi preocupación, y ahí está lo importante. Implica dejarnos guiar por el Espíritu Santo, confiar en su protección y en su guía más que en la nuestra o en nuestra propia capacidad de resistir o fuerza de voluntad, perseverando sobre todo en la oración.
y en la vigilancia del corazón, en la atención a mis propios pensamientos y deseos. Líbranos del mal. Reconocemos, primero, que no somos capaces de liberarnos por nosotros mismos de aquello que nos hace mal, de aquello que nos impide ser felices, sino que tenemos que poner la confianza en Dios. Oramos no solo por nuestra liberación personal, sino por la salvación de toda la familia humana, que todos los seres humanos nos veamos libres del mal. Oramos también, pedimos la protección frente a la acción del demonio, que es el origen del mal. Detrás de toda acción de mal está el demonio. No se trata de que todo sea una acción del demonio, sino que en el fondo el origen de todo mal es la acción del demonio. Por lo tanto, cada vez que yo mejoro la condición de alguien, cada vez que permito que alguien recupere su dignidad o logro eliminar una consecuencia del mal, estoy derrotando al mal en el demonio. Cristo ya ha derrotado al mal y el demonio con su muerte y su resurrección, el misterio pascual. Por eso es una lucha donde ya confiamos en la victoria, no es una apuesta por si acaso ganamos, es sumarse a la victoria definitiva que se ha dado en Jesús y colaborar con nuestra acción y nuestro pensamiento en que esa victoria llegue a su plenitud. Por eso pedimos su venida, porque ahí se realizará plenamente su victoria sobre el mal. Presentamos ante Dios en nuestra oración los males que sufre la humanidad entera, no solo los nuestros o personales, sino también los sociales, aquellos que sufren incluso los que no son creyentes o no conocemos, y nos comprometemos a luchar contra el mal en cualquiera de sus formas y en cualquier situación. Y nos solidarizamos particularmente con los que sufren las consecuencias del mal, con los pobres, con los enfermos, con los marginados, que son víctimas del mal que aún no ha sido. Terminamos nuestra oración con el amén. Amén es una palabra hebrea que viene del verbo emuná. Emuná significa lo firme, lo estable, lo seguro, la roca, lo sólido, aquello que no se mueve. No es una expresión de así sea, como un buen deseo, sino en el sentido de estoy de acuerdo, lo afirmo, me comprometo a que así sea. Es una frase de compromiso y por ello con ella terminamos siempre las oraciones en la fe cristiana. Es asegurar que aquello es absolutamente sólido, absolutamente seguro y estoy convencido de ello. Confirmamos ante Dios lo que hemos dicho en la oración, le ponemos nuestro sello, nuestra firma con el amén y nos comprometemos a hacer vida a aquello que hemos orado. Es un compromiso de la existencia, de la vida con Dios y también obviamente pidiendo su gracia para hacer vida todo esto que hemos visto. Bien, eso sería la introducción a la oración cristiana. Eh, Quedamos pendientes, la próxima oración, la próxima presentación, perdón, será cómo oramos, aprender a orar. Una cosa es saber qué es la oración, otra cosa muy distinta es aprender a orar y vamos a ir revisando distintos elementos que nos pueden ayudar en la oración. Un saludo a todos.